Bien, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les muestro unas hermosas donas o rosquillas tejidas totalmente a crochet, ¿sí? En la técnica del amigurumi. ¿Qué materiales vamos a ocupar? Mira, vamos a ocupar lo que es el crochet, básicamente un crochet de 2.5, según el grosor obviamente de su estambre. Vamos a ocupar esta agujita, esto yo lo utilizo para rellenar. Vamos a ocupar también una aguja estambrera y la tijera. Mira, el crochet, una aguja estambrera, la tijera y un crochet o un palillo. Y sobrantes de hilo, ¿sí? La idea es hacerlo con sobrantes de hilo. Les voy a enseñar a hacer una rosquilla. Usted la puede tejer en el color de su preferencia, ¿sí? Y la puedes ocupar incluso para los juegos, para un juego, ¿verdad? Por ejemplo, los niños que juegan tanto así con figuras, ustedes pueden hacer estas rosquillas y convertirlo en un juego. Hola Sol de Sol, bienvenida, buenas noches. Gracias por acompañarme el día de hoy. Juliana, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el apoyo. Entonces vamos a hacer las rosquillas bueno, obviamente vamos a hacer una rosquilla y yo voy a ocupar macramé. Miren, la voy a hacer en estos dos tonos, listo. Voy a empezar entonces formando una cadeneta de 18, o más bien vamos a ocupar 18 cadenas. Entonces, primero que todo voy a hacer la parte baja de la rosquilla. Vamos a montar 18 cadenas. Ustedes pueden iniciar en el método de su preferencia, es decir, con un nudo corredizo o bueno, realmente se empieza con un nudo corredizo, lógicamente. Dale, yo te espero, Juliana, y la hacemos. Traes tu estambre, te recomiendo que lo hagas en hilo macramé, porque si lo haces en crochet queda ya muy pequeñito, ¿sí? Queda la mitad de pequeño a este. Entonces debe ser con hilo macramé. Ya, miren que el hilo macramé de por sí ya tiene un grosor establecido, entonces es muy práctico. Yo voy a ocupar dos colores, estos dos. Otra cosita, vamos a ocupar unos hilos para bordar, hilos de colores fuertes. Por ejemplo, el azul, el verde, rojo. ¿Sí? Para formar las chispitas. Este detalle lo podemos emplear para hacer las donas, alfiletero o los juegos. Como les decía, un juego para un niño, un bebé, ¿sí? O para lo que ustedes quieran. Listo. Empezamos con 18 cadenas. Vamos a tejer 18 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenas, ¿ya? Recuerden, ustedes lo pueden hacer en el color de su preferencia. No tiene que ser exactamente como yo lo estoy haciendo. Usted lo puede hacer en otro color, ¿sí? Aquí tenemos una gran variedad. Mira esta o esta. Dos tonos, mira. Así, miren qué hermoso queda, ¿ya? Una vez realizadas las 18 cadenas, usted va a pegarla, van a unir las dos piezas a la primer cadenita con un punto deslizado. Repito, van a unirlo a la primer cadenita, usted se viene, que no se le vaya a torcer la cadena, y lo pegas a la primer cadenita. Y ahí realizas un punto deslizado. Deslizas por ambas cadenas. ¿Ya? Miren, entonces tenemos algo así como un anillo. Ahora, en ese punto, precisamente ahí mismo, repito, en el mismo lugar o espacio, vamos a tejer un punto bajo. Vamos a realizar un punto bajo, ¿ya?
Miren, vuelvo y repito, hicimos el punto deslizado. Sin subir cadena ni nada, simplemente ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y entonces me voy a venir. Bueno, ojo, es muy importante que este hilo lo pierdan, ¿ya? Entonces ustedes lo van a poner acá y lo van a arrastrar dentro del tejido, ¿sí? Recomendación importante, perder ese hilo dentro del tejido. Entonces llevamos 1. Es muy importante también marcar ese primer punto. 2. Ustedes ponen una marquita, ponen algo ahí, ¿sí? Y sabemos que ahí termina la vuelta. Vamos a trabajar de forma espiral, sin cerrar carreras. Yo voy a utilizar un hilo contrastante. Puedo utilizar este. Un hilo contrastante y voy a marcar el primer punto. De acuerdo, marcamos el primer punto. Usted pone el hilito. Si tiene un marcador o un ganchito, pues mucho mejor, ¿verdad? Simplemente quita y pone y quita. Entonces llevamos 2 puntos. Recuerden ir arrastrando la colita. 3, esta colita, esta hebra corta. 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces sobre cada cadenita un punto bajo. Hola Panda, buenas noches. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos, ¿ya? Entonces, una vez nosotros hayamos realizado la vuelta número 1 con 18 puntos, verifique de todas formas, cuente. Mire, le debe quedar así, ¿sí? Usted va a contar 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la vuelta número 2. En la vuelta número 2 vamos a realizar una secuencia de 2 puntos. Entonces usted pasa directamente al primer punto, miren. ¿Sí ven? Donde está el marcador, vuelvo y repito. Sin cerrar con punto deslizado ni nada, usted simplemente pasa directamente a ese primer punto donde está el hilo marcador y ahí tejen un punto. Recomendación, que el punto aquí quede un poquito más ajustado, ¿sí? Para que esta parte y esta se unan más. Entonces, trate de hacerlo apretadito para que no se formen orificios, ¿cierto? Mira, que quede así. ¿Sí? Entonces usted va a hacer 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Entonces aquí llevo el primer punto, tejo otro normal y en el siguiente espacio tejemos un aumento. Es decir, voy a tejer 2 puntadas. ¿Ya? Así. Y esta misma secuencia de 2 puntos y un aumento lo vamos a repetir hasta el final. 1, 2 y el aumento. Usted puede utilizar el punto falso X o el punto B como lo estoy haciendo yo. Ya usted decide qué punto utilizar. Si el punto bajo, o sea, ambos son puntos bajos, pero se tejen de distinta forma, ¿sí? Distinta manera. Yo aquí estoy utilizando el punto B normal. Estamos en el aumento, miren, entonces seguimos. 2 puntos normales y si en el siguiente punto o espacio el aumento. ¿Ya? Entonces continúo de la misma manera.
hasta llegar al final. Deben tener también su fibra a la mano, su relleno. Yo voy a ocupar este algodón siliconado para rellenar, ¿ya? Entonces, es muy importante que lo tengan también listo. Estamos en el aumento, recuerden 2 puntos. El aumento. Ya estamos llegando al final de esta vuelta número 2 con 2 puntos. Y a ver, sí, 2 puntos y el aumento. ¿Ya? Voy a contar los puntos y debo tener 24, ¿listo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Me hace falta un punto, ¿cierto? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Debe ser que me he comido. A ver, voy a devolverme, ¿listo? Creí tener los 24 puntos. A ver, yo verifico bien en esta vuelta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16. Ah, ok. Es que aquí ya de antemano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 19 puntos, qué raro. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, no, 18. 18, ok. Sí, está bien. Entonces en esta secuencia es 2 puntos y el aumento, ¿ya? Ok, no está errado. Quizás me comí un punto en la próxima vuelta. 2, me lo había comido, entonces 2 puntos y el aumento. ¿Ya? Nuevamente 2 puntos y el aumento. 2 puntos, aumento. 2 puntos, el aumento. 2 puntos, aumento. Ok, mira, entonces aquí está. 2 puntos, 1, 2 y finalizo con el aumento. Es muy importante contar, ¿cierto? Para que no suceda que nos falten puntos. Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Perfecto. Ahora sí tengo los 24 puntos. Gracias, Lidia. Bienvenida. Buenas noches. Vamos a compartirlo. Regáleme por favor un me gusta también y pueden compartirlo en todas las redes sociales. He empezado con una cadeneta de 18. Entonces, esa cadeneta la uní con punto deslizado y en ese mismo punto donde hice el punto deslizado empecé trabajando un punto bajo. Entonces, sobre cada cadenita trabajé un punto bajo, 18 puntos bajos. No cerramos vueltas, ¿sí? A partir de esa vuelta no se cierran filas. Simplemente usted va trabajando de manera espiral, ¿ya? Entonces, en la segunda vuelta es 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento hasta tener 24 puntos. Vuelta número 3. Vuelta número 3. Tejemos. Es muy importante que suban su marcador. Miren, yo lo voy a subir. Estoy trabajando de forma espiral, no estoy cerrando filas. Listo. Vuelta número 3.
Empezamos con 3 puntos y un aumento. Entonces empezamos, recuerden el primer punto, trabajarlo apretadito para que no se formen orificios, ¿cierto? Tratar de que quede bien apretadito. Entonces tejemos 3 puntos normales seguido de un aumento. Nicole, hola, ¿cómo está? Bienvenida. Lidia, buenas noches. Saludos, bendiciones, muchas gracias. Ya, entonces hacemos 3 puntos y un aumento. Ya, 3 puntos normales y un aumento. Esta secuencia la voy a repetir en el contorno hasta finalizar. Acá, ¿sí? 3 puntos seguido de un aumento. ¿Sí? Nuevamente 3 puntos. Hola Lina, buenas noches, bienvenida. 3 puntos y el aumento. Así seguimos hasta el final. 2, 3, aumento. Y 3 puntos. 2, 3 puntos normales. Estoy trabajando en punto bajo. Finalizo la ronda o la secuencia número 3 con el aumento. ¿Ya? Entonces ustedes cuentan y debemos tener más bien 30 puntos. Hola Lucía Gómez, buenas noches. Gracias Luni. ¿Cómo está? Contamos 30 puntos. Debemos tener 30 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 puntos. Ahí están. ¿Ya? Entonces vamos a tejer la vuelta 4, 5 y 6 punto sobre punto. Repito, vamos a tejer 3 rondas. Vamos a tejer 3 rondas punto sobre punto. La 4, la 5 y la 6. Es decir, vamos a tejer 30 puntos en esas 3 rondas. Punto sobre punto. 3 filas con los mismos puntos. Empiezo. Entonces aquí sigo. Punto sobre punto, ya no voy a aumentar, ¿ya? Repito, ya no vamos a aumentar. Simplemente tejemos punto sobre punto. Y el marcador sí es importante subirlo para saber dónde fue que empezamos la fila. Ahí, mire. Entonces ahí marqué. Entonces sé que ahí empecé la fila de punto sobre punto. Entonces traten de que el punto quede más, digámoslo así, más bajito, que no se le levante tanto, que no quede tan holgado. Vamos a tejer 3 filas con los mismos 30 puntos. Punto sobre punto. Entonces esta es la primera ronda de las 3 que debemos tejer para formar la dona. La primera parte, ¿sí? Esta partecita. Cabe aclarar que usted lo puede tejer en un solo color también si lo desea, si así lo desea. Espero se vea ahí bien. Me informan por favor si están viendo bien ahí me están viendo las manos. Recuerden, es punto bajo, no más. Agarrando eso sí, la cadena completa. En los amigurumis sí es importante agarrar la cadena completa. Vamos finalizando la primera ronda. Bendiciones, Rosy Queriapa. Gracias por acompañarme. Gracias por estar ahí. Estamos haciendo unas donitas. ¿Sí? Como pueden ver, donitas. Gracias, Julie. ¿Lo estás haciendo, Julie? Cuéntame cómo vas. Tienes el relleno a la mano, me imagino. Podemos hacer un juguete para los bebés también, ¿sí? Y para, por ejemplo, un regalo para baby shower, ¿cierto? Hacemos varias de estas. Formamos el
el palito tejido también y ingresamos las donitas ahí y queda un juguete muy bonito. Hola, don Gilberto, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, don Gilberto. Ya estás en la vuelta, bueno, vas volando, nena. Yo apenas voy pasando a la quinta ronda, mira. Entonces vamos a empezar la quinta ronda. Igual. Punto sobre punto, ¿ya? Aquí tejemos punto sobre punto. Próximamente vamos a tener unos kumihimo, unos telares que don Gilberto me envió para tejer las gasas, las correas o para hacer llaveros. Realmente todo está en la imaginación de nosotros. Entonces próximamente estaré mostrando esos telares por aquí que don Gilberto me envía desde Cartagena de Indias para que se animen a comprar. Hola Astrid Vélez, buenas noches, bienvenida. ¿A poco no están bonitas las donas? Ah, miren qué belleza. Usted la puede tejer en los colores de su preferencia, las podemos hacer más grandes también. Depende ya de la cantidad de cadenas con la que ustedes inicien. Podemos hacer cojines también para nuestros peques, para los bebés o para ustedes mismos, para quien usted guste hacer su cojín. Lo pueden trabajar en otro estambre, claramente, en una lana chenil, por ejemplo, o en varias hebras para lograr un grosor, ¿sí? Alcanzar un grosor. Bueno, ahora sí, pasamos a la última vuelta, a la sexta fila o carrera, punto sobre punto de igual manera. Gracias, Gilberto. Muchísimas gracias por el apoyo, don Gilberto. Entonces pronto le estaré mostrando los productos, los telares que el señor Gilberto me va a enviar desde Cartagena para que aprovechen esa oportunidad de tejer gasas diferentes, correas diferentes. Aquí ya voy culminando la fila número 6. Y debemos, o sea, ya después, bueno, ya les muestro qué vamos a hacer. Miren cómo debe quedar. Así les debe quedar a ustedes la pieza. Prácticamente todo se teje se teje todo seguido, ¿ya? Alejandro, bienvenido. Bendiciones, no es con mucho gusto, pues no pasa nada igual. Ahí vamos. Miren cómo voy ya finalizando la vuelta, la carrera. Listo, hemos culminado la carrera número 6. Entonces vamos a cortar. Traigan su tijera. Yo aquí la tengo. Y miren lo que voy a hacer. Voy a cortar este hilo. Ya, vamos a cortar. Vamos a dejar una hebra no muy larga. Van a cortar. Perdón, vamos a cortar. Y vamos a ahora, miren, es muy importante, no van a hacer cadeneta ni nada, simplemente sacan así, sacan y dejan el punto así, miren, de esta manera, les debe quedar a ustedes. Esta aguja es muy práctica y es bendita porque, mejor dicho, lo saca uno de apuros, ¿verdad? Entonces con ella voy a hacer el remate, miren. Voy a dejar el punto que sigue, lo voy a dejar libre. A ver, yo les muestro bien acá para que se pueda, mira. He terminado ahí, entonces este punto lo dejamos libre. Hola Susana Carranza, buenas noches, muchísimas gracias, bienvenida a este espacio del tejido. Estamos haciendo unas maravillosas donas amigurumi. Dejamos este punto libre, no lo saltamos, pasamos al siguiente e ingresamos, ¿sí? Ingresamos de aquí para allá. Pasamos la aguja y pasamos de una vez el hilo, miren. Y voy ajustando, voy ajustando. Mejor dicho, estamos formando una cadeneta. Entonces ahora me regreso al punto donde salió. Ahí, ingresamos ahí. Ponemos, tomando el nudito. Mira, aquí está.
¿Sí ven? Ingresamos, ahí está. Y formamos la cadenita. Mira, y si ven, ahí quedó como una cadenita, mira, Julie. Entonces ese hilo lo van a dejar dentro. Ya. Hemos entonces culminado la primera pieza, pero de una vez vamos a levantar los puntos. Entonces ustedes deben voltear su tejido. ¿Ya? Vamos a voltear nuestro tejido así, que el revés quede mirando para afuera. ¿Me hago entender? El revés debe quedar mirando para afuera. Entonces, si hemos hecho bien las cosas, debemos tener 18 puntos aquí. Yo los voy a contar porque deben ser 18. Entonces yo con mucho cuidado voy a contar los puntos y voy a marcar el primer punto para saber hasta dónde debo llegar, ¿sí? Esta parte sí es muy importante porque muchas veces nos confundimos con un nudito. Entonces usted trate de contar 18 puntos, o mejor dicho, levantar 18 puntos. Yo voy a poner un hilito acá, mire, exacto. La aguja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Bueno, de hecho, aquí. Debe ser entonces acá. Déjenme, yo miro acá como... Exacto. Entonces, ahí voy a empezar. Miren, donde puse esa aguja, ahí voy a empezar a levantar. Con el otro color, usted toma otro color. Bueno, si lo quiere hacer también del mismo tono, también. Igual, entonces toma el hilo, la hebra, y vas a pasar el crochet por donde está la aguja. Entonces retiro, ya. Entonces ahí empiezo. Y debo contar 18. Más bien voy a levantar 18 puntos bajos, o los voy a tejer más bien. Pasamos, subimos una cadena y ahí mismo voy a tejer un punto bajo, ¿ya? Donde hicimos la cadenita, hacemos un punto bajo. Muy importante que este hilo quede bien sujeto, el amarillo. Y usted simplemente va a ir desplazándose por cada uno de los puntos, levantando o tejiendo un punto bajo. Deben ser 18. Listo, la misma cantidad que tiene el otro lado. Llevamos 3, como pueden observar. Ok. Está bien, Julie. Mira qué lindo queda, ¿verdad, Julie? 4. Y así sucesivamente vamos a ir levantando hebra por hebra. 4, 5, 6. Solo puntos bajos nomás. 7. Y es muy fácil, ¿sí? Al principio de pronto se ve complejo, pero no lo es. Es muy importante que vayan contando porque son 18. 8, 9, 10. Traten de que el punto quede bajito, bien cerradito, para que no les vaya a quedar de pronto un orificio dentro del tejido. Llevamos 10 puntos. 11, 12, 13. A ver, 13. No pueden repetir en un mismo punto, no. Deben pasar al próximo punto. 14, 15, 16, 17 y 18. Bueno, aquí yo estoy mirando algo y es... Verifico bien que tenga los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ya? 14, 15, 16. ¿Sí? 17 y 18. ¿Qué pasa? Miren que aquí queda un orificio. ¿Ya? Entonces yo trato de agarrar más bien como acá, en esta parte, listo. Y aprieto para que no se me formen orificios. Entonces hago el 18º punto o el 18 ahí. Ya miren.
¿Me hago entender? Que no queden orificios. Tratar de que quede apretadito. Ahora sí tejemos una vuelta nuevamente, otra vuelta punto sobre punto. Entonces directamente pasamos al primer punto y tejemos los mismos 18 puntos, ¿sí? Repito, sin cerrar fila ni nada, simplemente pasan directamente al primer punto y van tejiendo sus mismos 18 puntos. Usted va mirando de todas formas mire, usted lo que hace es, si usted tiene alguna duda, usted voltea al tejido. Exacto, mire, queda cerradito, ¿sí? Queda cerradito ahí, entonces usted simplemente sigue tejiendo punto sobre punto. Hola, ¿cómo estás? Ay, en serio, estás tejiéndolo también súper. Qué bien, qué maravilla. 3 y así sucesivamente van a tejer 18 puntos en esta ronda. O sea que en realidad serían 2 vueltas, ¿sí? La de levantamiento y esta, con los mismos 18 puntos. Ahí. Bueno, como les dije, esta que acabamos de hacer no se cuenta como vuelta, sino que es una vuelta de levantamiento de puntos, ¿sí? Pero esta no cuenta como vuelta. Entonces, llevamos una vuelta en realidad. Es la que estoy trabajando en el momento. 18 puntos. Listo. Ya saben que usted lo puede tejer incluso en el estambre de su preferencia como guste. Si lo quiere hacer como cojín, entonces utilice una lana chenil o una lana más gruesita. Muy importante que no se vuelen o se coman los puntos. Tienen que contar y mirar los puntos que sí sean los 18. Porque esta pieza y la otra deben tener la misma cantidad de puntos. Esto va para la unión, ¿sí? Al momento de unir, esto es importantísimo. Listo, hemos culminado la vuelta número 1 con 18 puntos. Entonces, como hicimos en la otra pieza, vamos a hacer la secuencia de 2 puntos y un aumento. Hola Nur, bienvenida. Por cierto, buenas noches. Entonces, vuelta número 2, vamos a hacer 2 puntos y un aumento. ¿Sí? 1 y 2 puntos. Es muy importante que marquen el primer punto con un hilo o un marcador, un ganchito. ¿Sí? Vamos a marcar el primer punto. Es muy importante porque como trabajamos en espiral, muchas veces cuesta diferenciar el comienzo y el final. Entonces usted marca, usted pone una hebra, ¿sí? Contrastante o pone un ganchito. Sí, claro que sí. Después lo hacemos en color azul, por supuesto. Ahí quedaría bonito, ¿cierto? En azul, sí. En un azul como, qué sé yo, azul agua marina, ¿no? O un azul más oscurito. Hola Fanny, por cierto, buenas noches. Bueno, 2 puntos y un aumento. Los leones son por TikTok. Aquí estamos en YouTube. Creo que aquí se envían son stickers, pero no sé si hay león por ahí. No sé realmente. Hola Ángela, buenas noches, bienvenida. Ah, Itana, ok. ¿Cómo estás? Entonces recuerden, la secuencia es 2 puntos y un aumento en el contorno. ¿Ya? Vamos mirando, verificando, 2 puntos el aumento, bien. Muy importante que dejen su marca para poder, nos sirve de guía, ¿verdad? Entonces 2 puntos y el aumento. Entonces al final de esta vuelta debemos tener 24 puntos. 2 puntos y el aumento. Hola, hermana Shorts, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarme, hermana Shorts. 2 puntos y el aumento. Y el aumento.
Ah, ok, Aitana, está bien. Entonces, mire, vamos a culminar la vuelta con 2 puntos. 1 y 2. Y el aumento. Vamos a contar los puntos y debemos tener 24. Siempre cuenten, terminan una vuelta y cuentan. Queda como un reloj de arena, mira. ¿Sí? Poco a poco se va abriendo ahí. Hola Arthur, buenas noches, bienvenido. ¿Qué más, bro? ¿Qué hace, bro? Contemos. 2, 4, 6. A ver, qué pena. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Listo. Vuelta número 3. Hacemos 3 puntos y un aumento. Entonces empezamos la ronda número 3 con 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3. Y seguido de un aumento. Camilita, buenas noches. Hola Ángela, buenas noches, bienvenida. Hola Pau, oficial. Estamos haciendo una donita, mira, una dona o una rosquilla amigurumi. De hecho, usted puede hacer unos pendientes, ¿sí? Lo teje más pequeño, buscas un ganchito que es especial para los pendientes y lo usas como un colgante también, ¿sí? Un collar puede ser. O incluso un juego para niños. El juego del gusanito, ¿lo han visto? Hola, ¿cómo estás, Arontronics? Hola, frases Valentina. Sí, me costó al comienzo, sí era difícil hacer ganchillo, pero después ya con la práctica pues fui mejorando, ¿sí? Y todavía sigo aprendiendo cosas porque bueno, hay muchas cosas que aprender. Entonces dejemos los 3 puntos y el aumento. Al final de esta vuelta debemos tener 30 puntos. Al final de esta ronda o carrera debemos tener 30 puntos. Ok, debes empezar a hacer, ¿qué te recomiendo yo para aprender a hacer amigurumis ya? Que sepas hacer un anillo mágico, punto bajo, ¿sí? Ya formas más, mira, por lo general todo es casi redondo, mira. Todo tiene que ver como con formas circulares, mira. Lo que son los amigurumis ya así, un pelín más avanzado, ¿sí? Tampoco es lo más avanzado del amigurumi, del tejido, pero bueno, tiene un poquito más de dificultad, ¿sí? El tema de los tejidos ya así circulares. Entonces, para el anillo mágico es muy importante saberlo hacer para las formas básicas como las esferas, los ovoides, 3 puntos y el aumento. 3 puntos, 2 y 3, seguido de un aumento. Hola Lady, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás Lady Guzmán? Gracias por estar ahí, claro que sí. Buenas noches, bienvenida, gracias. Hacemos los 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos. Y terminamos con un aumento. Entonces contamos y debemos tener los 30 puntos bajos. ¿Sí? Vamos a contar, antes de seguir es muy importante contarlos. Poco a poco se va viendo ya la donita. Ferguar, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Ahí te saludé. Cumple con tu promesa, sígueme. ¿Cómo estás, Ferguar?
Contamos, vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Creo que sí los tengo. Voy a volver a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Sí, tengo los 30 puntos. Hola, hermana de Ferguar. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo están? Dayana, Lady Guzmán, Mayra, ¿cómo estás también? Bienvenidos. Gracias por cumplir. Ya, ahora ¿qué vamos a tejer? Vamos a tejer 3 rondas exactamente igual a como lo hicimos acá. Punto sobre punto, listo. Tenemos 30 puntos en esta parte, ¿sí? Ustedes cuentan y deben tener 30 puntos. Entonces, ahora, simplemente muchísimas gracias, Lady, también por seguirme, por suscribirse a mi canal. Seguimos tejiendo entonces 3 carreras, punto sobre punto, sin aumentar y sin disminuir, ¿ya? 3 carreras punto sobre punto, sin aumentar y sin disminuir. Entonces aquí empecé con la primera ronda o carrera de punto sobre punto. Mire, si usted pellizca es más fácil para visualizar los puntos, ¿sí? Ya que están muy apeñuscados, usted lo que hace es pellizcar el tejido. Con estos 2 dedos, con el pulgar y con el corazón, aplastas un poco, haces el punto, tejes con mayor facilidad, ¿sí? Punto sobre punto. Nos falta todavía la unión de piezas y después empezar a rellenar y formar el glaseado, ¿cierto? O las chispitas que llevan las donas encima. Las chispitas de chocolate. Pero las vamos a hacer en colores. En colores. Aquí vamos en la primera ronda, vamos rotando el tejido. ¿Sí? No te enojes, pero a mí me mola cómo enseñas. ¿Cómo así, mi querida Ángela? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi enseñanza? Soy muy repetitivo, sí, suelo ser muy repetitivo porque, bueno, es mi método para explicar. Creo que uno entiende mejor cuando le repiten a uno muchas veces, porque así como unos lo captan a la primera, otros no. Entonces toca repetir ya. Vamos rotando el tejido. Igual mire cómo queda de bonito. Igual esto queda por dentro. Pero bueno, se teje por el revés, como pueden observar. Miren que el revés se ve por ahora en la parte de afuera. Ah, ok, está bien. Empezamos entonces una nueva ronda. Voy a subir este marcador un poquito acá. Entonces me queda por tejer 2 vueltas más. Esta y la otra. Para empezar a cerrar. Los mismos 30 puntos. 3 carreras con los mismos 30 puntos. Bueno, estamos en la segunda. Aquí ya es más fácil porque ya se acomoda el punto. Miren que el punto ya va tomando su forma. Gracias Ángela Galindo por los emoticones. Gracias Lady por estar ahí, por acompañarme.
Claro, Linda Méndez. Si quieres hacer si quieres un pedido, contáctame en las redes sociales. Me dices, soy Linda Méndez y te contacté te vi en YouTube, pues para yo saber desde dónde vienes, ¿sí? Ok, ya tienes tus 3 vueltas, vuelas mucho. Yo todavía no las he terminado, voy a empezar la vuelta número 3. Aquí, miren. Aquí está la rayita que significa el final de la vuelta. Mayra Galeas, qué bonito su apellido y tan diferente, por cierto. Mayra Galeas. Ok, empezamos la ronda número 3. Gracias, María González. Buenas noches. Bienvenidos a mi espacio del tejido, Tejiendo con Andrés Rodas. Es mi canal. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, como Tejiendo con Andrés Rodas, ¿va? Bueno, aquí ya voy avanzando poco a poco. Después de hacer esas 3 rondas, vamos a empezar a cerrar nuestro tejido. Listo. Pero yo debo rematar esta hebra. Ya voy culminando la ronda. Entonces yo quiero que la parte amarilla quede encima, ¿cierto? Porque me parece que es más llamativo el amarillo. Hola Magali, buenas noches, muchísimas gracias, bienvenida. TQK300F, bienvenido. ¿Cómo está TQKF? TQK300F, perdón, bienvenido. Buenas noches, aquí son más de las 6, ¿sí? Más de las 6. Bueno, hemos culminado entonces la fila, mira. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que todo, antes de rematar, trataré de llevar este hilo hasta acá, porque lo quiero asegurar con este, ¿sí? Debo asegurarlo con ese. Bien, entonces voy bajando. Este hilito lo voy pasando como por acá. Este fue el hilito que me quedó del remate, ¿lo recuerdan? Ok. Aquí se me soltó, no pasa nada. Ok, son las 7:30 hora colombiana. Entonces sí es de noche. Aquí ya estamos de noche. Trataré de bajarlo, pero bueno. Voy bajándolo poco a poco. Hasta hacer que quede más o menos a este. Encontrarlo con ese hilo amarillo, esa hebra. Estoy perdiendo este hilo como por entre los puntos. Así. Voy bajando. Para rematar esa hebra, ¿cierto? Que no nos quede por ahí volando. Y ya vamos a hacer entonces la unión. Acá sí es muy importante ir uniendo e ir rellenando. Aquí se viene lo más complejo del tejido, que es la unión y la parte donde hay que rellenar, ¿sí? Si no rellenamos bien, la dona nos va a quedar un poquito chueca. Ya, exacto. Con que lo lleve hasta ahí es más que suficiente. Ok. Hago un nudito, miren, porque esta hebra no la aseguré al comienzo, lo recuerdan. Simplemente levanté la cadena, pero no. Entonces hacemos el nudito ahí fuerte, doble en lo posible. Doble o triple. ¿Ya? Y eso lo dejamos ahí, no pasa nada. Entonces ahora quitamos este hilo marcador, damos vuelta, miren. Así. ¿Ya? Así, miren. Entonces tomamos nuestro crochet y empezamos a unir. Usted va a poner así. Lady, ¿cómo estás? Qué bueno que te guste tejer, Lady. Mira, entonces hacemos. Tomamos, miren, la parte de acá, la parte amarilla, en mi caso amarillo, yo la voy a tomar completa. Voy a tomar la cadena completa, ¿sí? Y me vengo para acá. Entonces trato como de alinear, que me quede, mira, ¿ves? Cojo inmediatamente el punto que está enfrente, pero solamente una hebra. ¿Ves? Aquí 2 y allá una. Así.
Así les debe quedar la unión. Entonces simplemente una vez que usted tenga enganchadas ambas piezas, usted va a hacer un punto deslizado. Atraviesa y atraviesa. Y nos vamos a ir yendo de la misma manera, 2 puntos acá y un punto acá, enfrentando las piezas. Y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Miren que ya se va uniendo las dos piezas poco a poco. Recuerden, 2 puntos la cadenita completa del amarillo y media cadena de el chocolate. Y deslizo. Voy a deslizar. Nuevamente 2 puntos, la cadena completa y media. Aquí quedó como oculta, mírenla. Yo la levanto, pero esto fue producto cuando yo escondí la hebra. Vamos a coger esta. A ver. Voy a levantarla un poco, exacto. Entonces sé que ahí, miren, donde puse la aguja, esa es la que yo debo agarrar. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ahí la acabo de levantar, la agarro, miren, y hago un punto deslizado. Nuevamente 2 puntos acá, media cadeneta aquí en el chocolate y atravieso ambas piezas y hago el punto deslizado. Y esto mismo lo voy a repetir alrededor. Cuando ustedes lleven 8 o 10 puntos, ustedes van a empezar a rellenar. Es muy importante que lo vayan haciendo a medida que usted va, mira, te va a poner un poquito de relleno ahí. La dona se va trabajando de esa manera. Entonces tomas el relleno y empiezas a ir aplicando poco a poco el relleno, ¿sí? ¿Sí ven? Ok, entonces seguimos. Seguimos. Una cadenita, la cadenita completa en amarillo y media cadenita del chocolate. Y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a repetir el proceso hasta culminar, ¿ya? Recuerden, 8 o 10 puntos. Ustedes cierran y siguen rellenando. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Vanessa, Chilvia, Duolingo, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarme. Vamos haciendo 2 cadenitas y el chocolate. 2 puntos acá y el chocolate. Te recuerden, vamos a rellenar nuevamente. Usted mete su dedo y pones relleno. Estos hilitos, como les había comentado, deben quedar por dentro. Sirven como relleno entre comillas también. Mira, ustedes van rellenando poco a poco. No pueden cerrar y después rellenar, no. Se les va a complicar, ¿sí? Entonces van rellenando. Y ahí poco a poco se va formando la donita. Hola Briana, buenas noches. Muchísimas gracias, Briana. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. Meli. Ok, seguimos. 2 puntos acá y el punto de chocolate. Medio punto. No deben sobrar puntos, todos deben coincidir, ¿sí? Todos los puntos deben coincidir. Porque tanto la pieza en color amarillo como la que está en chocolate deben tener la misma cantidad de puntos. Entonces no debe sobrar ni uno, no debe quedar uno solo, no. Todos están para tener pareja. Todos deben tener su parejita. Claro que sí, Briana, muchísimas gracias. Vanessa, buenas noches. Vamos a seguir adelante, mientras así y hacemos punto deslizado. Un puntico más y sigo rellenando. Entonces usted abre. ¿Ves? Por eso les digo, hay que rellenar súper bien. Nos vamos a ayudar de un palillo, un crochet más grueso. En lo posible que no sea de goma, ¿sí? Porque estos palillos, le da más resistencia. Digámoslo así, porque el de goma frena el relleno, ¿sí? No lo hago con el mismo de goma porque me frena el relleno.
Y voy empujando el relleno con la aguja que no tiene goma, así esta. Vamos empujando y le vamos dando forma a la donita. Muy importante que quede bien compacta. Usted va palpando. Y si gusta aquí también, le va dando formita acá. Y vas acomodando el relleno. Mire que poco a poco ya se va viendo la donita formada. Hola Domita, bienvenida, ¿cómo estás? Alba Maldonado, Isaac, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, aquí debo tener mucho cuidado, siento que estoy ok. Punto completo y medio punto aquí. Y deslizamos. Punto completo y medio punto acá. Punto completo y una hebra aquí. Y seguimos rellenando. Traten de que todo quede bien rellenito. Que usted diga, bueno, está bien, no le falta relleno. Aquí es donde hay que rellenar muy bien. Son unas donitas hermosas, ¿cierto? Está bonita. Me gustó cómo quedó con este color. Me encantó. Por ejemplo, para los que tienen bebés, esto sería un juguete ideal. Porque ellos empiezan a conocer texturas, formas, ¿sí? Lo que son formas circulares redondas estimula mucho la creatividad del niño. Entonces es recomendable, esos juegos son recomendables para los niños. Pues no solamente para los bebés, para los niños de 5 años también, 2, 3, 4, 5, 6, para los niños en general. Les estimula mucho la creatividad. Está perfecto para ellos. Bueno, y para uno también que le gustan estas figuritas así. Mira cómo va quedando de hermoso. Qué belleza, ¿cierto? Hermosísima. Me encantó. Me encantó cómo queda. Ya, entonces aquí cogemos un punto de atrás, pero solamente la hebra que está hacia nosotros. Y hacemos punto deslizado. Y si ustedes tienen alguna inquietud, por ejemplo, entonces sigan, o sea, si ustedes sienten que les falta el relleno, sigan colocando más relleno. Entre más abultadita quede, mejor, más bonita. Exactamente, como un llavero, se me pasaba lo del llavero. No solamente como llavero, amiga, también como accesorio decorativo para, qué sé yo, para su casa. A usted que le gusta tanto los colores fuertes, neones. A quien le guste, ¿verdad? Lo puede hacer con... Aquí damos espacio un poquito para que quepa más relleno. Entonces seguimos rellenando, mira. Hasta donde más quepa. Tampoco la van a sobresaturar porque después va a ser muy complejo cerrar. Que usted diga, ya no cabe más. No le pongamos, no le vamos a poner más relleno, no ponen. Hasta donde más les dé, listo. Si usted considera que está bien rellenito, entonces no ponga más. Ahí está, creo que está perfecta. No necesita más relleno. Y seguimos cerrando. Tomamos nuestro crochet y tomamos el punto de aquí. Recuerden, y un puntico de atrás. Solamente una hebra. Así. Y hacemos un punto deslizado. Un puntico de aquí. Un punto que está atrás. Así. ¿Ya? Vamos a ayudarnos de esta aguja y vamos ocultando el relleno. Me encantó esta como me quedó en este color espectacular. ¿Sí?
Ya me lo estoy imaginando en un cojín. ¿Cómo queda en un cojín? Uy, hermoso, ¿cierto? O en una almohada también. Lo podemos utilizar como almohada. Tendríamos que hacerla más grande. Listo, miren, entonces los puntos coinciden, no quedó ni uno sobrando, mira. Llegamos al final, ahí hacemos un punto deslizado en ese último punto, sin agarrar la fibra. Ya, cortamos, cortamos. Y ahora sí procedemos a rematar. Hola Alejo, buenas noches. Ok, Juliana, quiero ver el resultado de su dona. Bienvenida. Bienvenido, Alejandro Malaver. Idi Guzmán. Ah, no, Lady Guzmán, ya la había saludado, sí. Gracias. Vanessa. Arlet Aguilar, buenas noches, bienvenido. Bien, entonces miren, una vez que ustedes hayan cortado el estambre, ustedes sacan el hilo de esta forma. Y obviamente este hilo hay que perderlo. No es necesario hacer nudo, porque él queda adentro, ¿ya? Si ustedes gustan, hacen un nudito y lo rematan. Simplemente yo lo paso a la parte interna y escondo, ¿ya? Trato de no jalar mucho para que no se note mucho y voy perdiendo ese hilo dentro del tejido, ¿ya? Así, así. Y lo voy arrastrando más y más. Incluso lo podemos pasar para acá, no pasa nada. Jalamos un poquito, no muy fuerte, cortamos el excedente y queda lista. Queda lista nuestra donita. Bueno, en su primer parte falta la decoración. Esto sí es más sencillo, esto también es opcional. Si usted no quiere hacer eso, tenemos entonces otra donita. Y vamos a hacer con esta agujita, mire. Entonces, vamos a tomar una de las hebras que les pedí al comienzo, mire, cualquier hebra. Yo lo voy a hacer primero que todo con el rojo. Bueno, es indiferente, no tiene ninguna, bueno, es igual. Usted puede empezar con cualquier color y empiezas a formar las chispitas. Tú ingresas por donde tú prefieras, ¿sí? Y empiezo por acá. Con una sola hebra de hilo crochet, sí es muy importante. Y vas a dar puntadas diagonales o laterales más bien, diagonales, inclinadas, mira, así, oblicuas, mira. Vas a dar puntadas así, sin arrastrar la fibra, mucho cuidado. Y vas a dar puntaditas así como desordenadas para formar el efecto de hola Stephanie, bienvenida. Marcelo, ¿o a qué se le parecen esta forma? Tú tienes canal de YouTube, Lady. Mira, vamos a hacer puntaditas así. También podemos hacer puntaditas. Bueno, vamos a hacerlas inicialmente de manera eh, así. Regaditas, puntadas así. Para que le dé el efecto como si fueran chispitas de chocolate. Con sabor a fresa. ¿Ya? Hola Stephanie, bienvenida. Vivenco. Bienco. Ok. Así. Lo podemos utilizar incluso como alfiletero, ¿sí? Para quienes tejemos bastante, hacemos mucho tejido. Estos serían buenos para alfileteros también. Podemos dar muchos usos claramente.
Gracias, Alejandro Malaver. Querepsa, buenas noches. Alonso Holmstrom, bienvenido. Bienvenidos. Si bien yo voy dando la vuelta, miren, yo voy dando la vuelta. Esto tampoco tiene su misterio, con que ustedes den así, es muy entretenido hacer esto realmente. Miren cómo va quedando las chispitas ahí, como el efecto. Aquí está una que hice así, miren cómo queda. Ok. ¿A qué horas abre el canal? ¿A qué horas abre la transmisión? Waldir Goncalves, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Saludos. Waldir González. González. ¿Cómo estás, Waldir? Bienvenido. Bueno, un collar. Usted busca la cadenita, lo instalas aquí, lo puedes utilizar como collar. Obviamente no tan grande, no, una donita más pequeña, ¿sí? Más o menos de la mitad del tamaño de esta. La haces un poquito más pequeña, ¿ya? Yolanda Ibáñez, buenas noches. Alfiletero, aretes también para nenas, por ejemplo. Unos areticos. Puedes utilizarlo también como cojín, como almohada, almohadón. No me gustó porque quedó muy larga. Tampoco pueden quedar tan largas las. Tiene mucho cuidado de no coger la fibra. Aquí cogí un poquito de fibra. Ya. La fibra no hay que cogerla. Ya. Vengo acá y remato. Entonces ahí hago el nudito. Exactamente. O para un cojín para la sala, por ejemplo. Alguien que es bien colorido, que le gusten los colores así fuertes, los hace en tonos así bien bonitos y queda lindo. Ahora vamos a ocultar. Es muy importante que el nudo quede fuerte aquí. Y vamos a cerrar, perdón, vamos a ocultar este hilo dentro del tejido. Si usted quiere hacer más puntaditas, bueno, podemos hacer otra puntadita acá. De hecho, dejémosla así, vamos a ocultarla. Entonces ahí donde termine empiezo otro color. Perdemos esto bien lejos. Ese nudito. Cogemos otro color. Por ejemplo, puede ser el verde. ¿Qué otro uso le podemos dar? Un juguete para niños. ¿Han visto los? Hay un animalito que usted le instala así, ¿sí? Y pones, o sea, para que los niños jueguen como que poniendo las donitas así. También. O incluso como complemento para otro amigurumi. Como complemento para otro amigurumi. Usted le hace un flotador, por ejemplo, y se lo pone. Obviamente se lo cose. Un flotador para amigurumi. Para un amigurumi ya establecido. Monedero, monedero. Bueno, no me cabe la idea del monedero, pero si usted lo dice, quizás sí. Tendría que mirar cómo hacerle el cierre y todo. Es Lady 4. Ok, vamos a empezar a hacerla aquí la otra. La con verde. Y voy a dar puntadas laterales. O puntaditas así desordenadas, ¿sí? Miren, con verde. Como en lateral. Así. Eso sí, vamos a dar puntaditas como desordenaditas también, como simulando las chispitas. Usted entre más colores lleve, queda más bonita todavía, ¿sí? La he visto que le ponen hasta 4 colores. Yo aquí solamente le voy a poner 3 colores. Rojo, verde y el azul.
pero usted le puede poner unas cositas marrones también, unas puntaditas marrones. Exacto, para juego de niños también, por eso les digo, como para aumentar la creatividad, ¿sí? Un juego como para que el niño piense, ¿sí? Obviamente hay que tejer una pieza adicional que lleve una estructura recta para que él pueda insertar los aros. Hola Camión, ¿cómo estás? ¿De dónde te comunicas, Camión? Sí, las manualidades son bonitas. Todo lo que es manual a mí también me gusta mucho. Las manualidades. Bueno, más que todo el tejido. Más allá de otra cosa, el tejido es lo que más me gusta. Miren bueno, dejémosla así. Voy a hacer, no, no, no. Está ahí, este hilo me quedó esta chispita me quedó muy larga. Exacto. Puntaditas diagonales, que se vean regaditas. Gracias, mi querida Mayra Rodríguez. Vamos a suscribirnos al canal. Si aún no están suscritos, los invito a que se suscriban, compartan, comenten, regálame un like. Y próximamente estaremos mostrando un telar con mi Jimo, como les estaba comentando ahora, que el señor Gilberto me envía pues él los fabrica, sí, él es fabricante de esos telares, entonces me mandó una muestra para que yo lo mostrara aquí en mi canal y a cambio pues él me daba los telares, sí. Hace mucho tiempo quería un telar de esos y bueno, él me hizo el favor de enviármelo. En 4 días aproximadamente los voy a tener, ¿sí? Lo que tarde la encomienda en llegar aquí a Pereira, desde Cartagena a Pereira. Ya, entonces hicimos otra capa de verde, la capa de verde. Ahora hacemos una capa de azul. Esto es de mucha paciencia y mucha paciencia. No hay de otra. Ok, un sapito, bueno, un sapito. Tenemos pendiente un osito que nunca he hecho. También quería hacer un pollito que tengo acá. ¿Qué más? No, hay muchas cosas que podemos hacer. Una muñeca básica también, el cuerpo básico de una muñeca para vestirla. Gracias, Mayra Rodríguez desde California. Creo saber quién es Mayra Crochet, me parece. En TikTok, ¿cierto? Creo que es Mayra Crochet. Entonces aquí cortamos. Porque como ya hicimos el nudito, ya eso no se va a soltar de ahí. Listo. Ahora hacemos con el color. Creo que no voy a terminar nunca. Me voy a demorar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me voy a demorar 5 horas más. Ok. Vamos a hacer entonces con el azul. Con el azul. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 15, no apenas, está bien de tiempo. Ya, entonces empezamos con el azul. De igual forma como hemos hecho con todos los demás colores, vamos a tratar, ok, esta sí tiene que ir más arriba. Dejamos un hilito ahí y empezamos a dar puntaditas y tratar de hacerlas diagonales.
No, no te recuerdo. Pero por cierto, bienvenido, ¿cómo está? Lo saludo, pero no te recuerdo. O no la recuerdo más bien. Puntaditas en azul. Me gustó más con el amarillo. Me llama más la atención cómo se ve con amarillo. Ya, como que vamos dándole las puntaditas. Manualidades para gatos. Ok. Hola Fer, buenas noches, ¿cómo vas? Ah, ¿qué te importa? Hola Susana, ¿cómo estás? Bueno, yo quiero dar como que unas puntaditas. Me voy a venir para acá, para aquí abajo, como en azul también, ¿sí? Para que no queden como tan, unas puntaditas así como hacia abajo también. Que no quede como tan obvio que son en una misma dirección, como que están en un mismo orden, ¿no? Aquí. Vengo acá. Listo, unas cuantas, tampoco voy a llenarlo de esto. Vengo acá, cierro. Bueno, aquí arriba me faltó unas cuantas. Exacto. Una puntadita aquí. Otra puntadita acá. Es muy importante que la hagan con este porque si es con el otro, la otra aguja que es la que es la capotera, les va a coger la fibra, ¿sí? Entonces es mejor que sea en punta roma. Vengo acá y trato de venirme para acá. Ahora sí, ya vamos a terminar formando nuestra donita, terminándola de decorar y bueno. Y hacemos el nudito. Ok, vamos a perder esto dentro del tejido. Vamos a perder lo más lejos posible. Que el nudito quede adentro, exacto. Ya con el nudito ahí ya no pasa nada. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí tenemos culminada la rosquilla o la dona. Chicos, bueno, espero les haya gustado muchísimo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Se vienen más proyectos en el canal. Espero que me acompañen. Los espero en los próximos días. Nos vemos entonces para seguir trabajando en proyectos así bonitos para, bueno, qué sé yo, para utilizarlos, eh, ya sea para un juguete, para lo que ustedes quieran. Listo, bendiciones, cuídense mucho, muchísimas gracias por su apoyo. Nos estamos viendo próximamente aquí en el canal. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si te gusta el contenido del tejido, está bien. Bendiciones, gracias. Feliz noche para cada uno de ustedes. Nos vemos.